Bienvenidos sean todos a este nuevo video tutorial. Para hoy nuestra lección número 5. Después de haber rillado lo que es el tórax y la espina dorsal, ahora pasamos a rillar lo que es el brazo y las manos respectivamente. Entonces, pues para comenzar vamos a usar la misma herramienta que usamos aquí en los pies, en las piernas, que es el ICA Handle, que es este simbolito, este icono que tenemos acá, o en Skeleton ICA Handle Tool. ¿Ve? Entonces, como habíamos visto en las lecciones pasadas, vamos a usar un Rotate Plane Solver para poderle aplicar un constraint de Pole Vector. Entonces, vamos a aplicarlo del hueso del hombro al hueso del antebrazo. ¿Ve? Bueno, esto lo hacemos pues con el objetivo pues, de que se haga el doblez como el de un brazo, ya que si lo aplicamos hasta la muñeca, como vemos, se nos va a doblar desde este hueso también. Entonces vamos a aplicarlo del hombro al hueso del antebrazo. Bien, pero para poderlo trabajar lo que se llama el handle desde la muñeca, ¿sí? Se puede trasladar el efector que nos crea el handle al hueso. Podemos ver el efector 8. Trabajar seleccionando el efector desde el outliner, igual, con D mantenida y V para el snap de punto. Y lo corremos. Bien, ahora pues vamos a empezar a crear nuestro control de la mano, ¿sí? Aplicamos el cubo y lo llevamos hasta el hueso de la muñeca. Entonces aquí vamos a crear un switch entre el F key y el I key, que es el que en los atributos del ICA handle, ¿sí? Vamos a nombrar ICA handle mano izquierda. En ICA blend permite hacer un switch entre el efecto del IK y el FK. Entonces aquí ya podemos rotar nuestros huesos directamente. Si lo ponemos en 1, nos aparece aquí ya pues la acción del IK handle. Y bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Escalamos más o menos al tamaño que queramos. Vamos a crear un cubo para la muñeca que hace la rotación y otro cubo más grande que va a ser el que va a tener nuestro switch. Entonces freeze transformation va a ser muñeca control y esta mano control. Bien. Bueno, entonces a esta le aplicamos un constraint seleccionando de orientación. Ajá. Y a este le aplicamos un constraint de punto a el handle. Entonces ya nos va a alterar el handle y esta es la rotación. Entonces vamos a aparentar esta curva a esta curva P,
y ya nos queda el constraint de punto en el handle y el de orientación en el hueso de la muñeca. Bien, ahora vamos a crear lo que es el codo en un constraint de Paul Vector. Entonces pues vamos a crear un texto, aquí en crear texto en las opciones, vamos a dejar en curvas, tipo de curvas, bueno, el tipo de letra que nosotros queramos, y vamos a poner C. Bien. Entonces nos crea dos grupos, y el que necesitamos es simplemente la curva. Entonces simplemente la sacamos y la nombramos codo. La vamos a dejar ahí por ahora. Entonces copiamos una, centramos el pivote, es importante para que nos quede pues más organizado, más centrado. Lo llevamos al hueso del codo y lo podemos sacar un tanto. Entonces freeze transformations, y este va a ser nuestro codo izquierdo. Bien, entonces aplicamos el Paul Vector, creando la curva y el handle de la mano izquierda, un constraint Paul Vector. Entonces ya tenemos nuestro codo y nuestra mano, nuestro brazo. Bien, ahora creamos el switch aquí. Bueno, primero cambiemos el color para hacerlo más interactivo. El color rojo, ¿sí? De igual forma este. Listo. Ahora vamos al Attribute Editor, Attributes, Add. Para crear un atributo seleccionamos booleana para hacer un switch on-off y escribimos IK, FK, lo podemos dejar así. Entonces le damos adherir para que nos cree el atributo. Bien, entonces este atributo nos va a alterar lo que es el atributo del handle aquí en el IK blend. ¿Sí? Como vemos, allá no nos afecta con relación al IK, y como sabemos que quedó bien porque nuestros huesos se ponen de color verde. Bien, entonces lo movemos, ahí está bien el IK, el IK, y nos disponemos a conectar el atributo. Entonces in off vamos a dejar que funcione el FK, pero entonces para eso vamos a crear unas curvas para controlar cada hueso, pues que serían básicamente el hueso del hombro y el hueso del codo. Entonces lo llevamos aquí al centro. Bien. Lo copiamos acá al codo y a este lo podemos dejar más pequeño, pero la idea es que se nos muestre. Entonces freeze transformations. Bien, entonces este va a ser nuestro hombro control y este será nuestro codo control. O antebrazo control lo podemos nombrar. La idea es pues tenerlo en cuenta, tenerlo bien
claro, teniendo nuestras curvas en los respectivos huesos, entonces creamos, bueno, teniendo en cuenta que la IK Blend que esté en 0 para que nos deje rotar. Entonces cogemos la curva y aplicamos en la curva del hombro, al hueso del hombro le aplicamos un constraint de orientación, y en viceversa el hueso del hombro a la curva un constraint de punto. Bien, y este lo mismo, la curva al hueso, constraint de orientación, del hueso a la curva un constraint de punto. Bien, entonces ahí ya nos va pues a alterar correctamente lo que es la rotación. Ahora emparentamos el codo, esta curva, a la curva del hombro. Bien, ahora a esta pues es necesario que darle un grupo que se va a llamar mano control GRP group, y a ese grupo le vamos a aplicar un constraint desde esta curva del codo, parent constraint. Entonces seleccionamos la curva del codo, curva de la mano, y le damos parent constraint. Bien, entonces ya a nosotros rotarla se nos va a mover también aquí la control de la muñeca. Bien, ahora pues vamos a conectar el switch de acá, el IK y el FK, con el IK Blend del atributo del handle. Entonces, como habíamos dicho, en off sería 0 y en on 1. Entonces vamos aquí a Windows, General Editor, Connection Editor, ¿sí? Seleccionamos, bajamos hasta el IKFK, el atributo que creamos, el handle lo seleccionamos y vamos hasta la IK Blend. Aquí está, listo, sencillamente. Entonces esto los podemos conectar porque el on off funciona de 0 y 1, igual que el IK Blend funciona de 0 y 1. Entonces simplemente cuando lo cambiemos a 1 o a on, este nos va a quedar en 1. Bien, entonces eso quiere decir que ya podemos mover. Bueno, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, por el grupo que creamos de la mano control, ¿sí? Por este parent específicamente. Entonces lo que nosotros debemos hacer es crear un driving key, ¿sí? Para que cuando el switch esté en off, esté en on, el parent constraint de aquí también se apague, o sea, esté en 0. Entonces seleccionamos el AFK, IK y el FK en off, y el parent constraint lo cargamos acá. Entonces que va a ser el codo control. Bien, ahí. Le damos key y cuando este esté en 1, en on, este estará en 0. Bien, y aquí. Entonces ahí ya podemos mover, digamos, cómodamente nuestra mano. En
y tenemos nuestro respectivo switch, que si lo pasamos a la IK. Entonces, ahora pues vamos a trabajar con lo que es ocultar los controles, ¿sí? Cuando está en IK y cuando está en FK. Entonces, cuando está en IK no necesitamos este control del codo. Entonces, set driver key set. Cargamos el driver, que es el switch. Codo izquierdo control. Aquí en el driver y la visibilidad. Entonces que cuando el switch esté en off, ¿sí? La visibilidad, bueno, le damos aquí. La visibilidad pues va a ser on, 1. Entonces se va a ver. Perdón, va a ser 0. O sea, no se va a ver. Y cuando esté en on, cuando este esté en 0, la visibilidad igual. Ya ahora sí nos ha creado. Entonces cuando está en off, en on, se nos muestra la curva del codo. Y cuando está en off, se nos muestra. Entonces esto mismo vamos a hacer con las curvas aquí del hombro y del codo. Bien, aunque solamente lo podemos hacer con la del hombro, por lo que como está emparentada la curva, entonces se nos va a desaparecer las dos. Bien. Bueno, si queremos las vamos a cambiar de color. Aquí en hombro control, uno rojo. Bien. Y lo mismo, entonces aquí ya sería al revés. Cuando este esté en on, estas curvas, el hombro, la visibilidad va a estar en off. Aquí. Y cuando este esté en off, estas van a estar en on. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro switch, nuestro on off, entre el FK y el IK. Bien, entonces cuando está apagado funciona como FK. Y cuando está encendido, como una IK.